Recientemente me llamó mucho la atención una pregunta en redes sociales, que pese ya a haber pensado en ella varios años atrás y tener una postura al respecto, las diversas respuestas que se dieron por parte de algunas personas me estructuraron algunas reflexiones. La pregunta es, ¿una persona con discapacidad puede ser masón? Vamos a pensar juntos al respecto. En la caja de descripciones comenta tus dudas o aportaciones en lo general sobre este tema. Por mientras, mentes, bienvenidas a este espacio, El Ágape. La masonería institucional dice al respecto en una fórmula básica que solo pueden ser iniciados una persona libre y de buenas costumbres. Bueno, yo cuando me inicié no tenía ni buenas costumbres, ni por supuesto ni por acá era una persona libre. De hecho, sé que actualmente no soy libre todavía y sinceramente no conozco a ningún maestro de cualquier rito ni de cualquier grado que lo sea. Además de que lo que parece para mí o mi familia una buena costumbre, no sé si en algún otro lado en particular sería considerado como amoral o inmoral. Así que al ser subjetivo mi comportamiento, dicha inexactitud al momento de comprobar si soy o no una persona de buenas costumbres, anula la imperiosa necesidad de iniciar a alguien si se comporta o no con buenas costumbres, o por lo menos debería poner en duda tal juicio. Por ello, para sangre masónica no es necesario iniciar a una persona bajo la fórmula ser libres y de buenas costumbres, porque sencillamente nadie es libre y por buenas costumbres es tan subjetivo que bueno, ¿para qué le hacemos? No es necesario evaluar nada al respecto, pero de eso hablaremos en otra ocasión. ¿Te interesa? ¿Saqué el de napolitano o prefieres el de vainilla? Una regla no escrita para muchas logias implica evitar iniciar a personas con determinadas capacidades. No está escrito en los reglamentos institucionales de ninguna logia que yo haya conocido, pero es algo que entre maestros masones se sabe bien. Y es que la verdad, a muchas personas les tiembla la mano colocar la regla tal cual que evitaría iniciar a personas con discapacidad, más aún en estos tiempos de inclusión y ataque a lo que no es inclusivo, a veces arbitrario. Pero de que se teme al ataque frontal o la crítica, se teme. Esto solo es falta de contundencia. Me da gusto cuando maestros masones inclinan sus causas al respecto de no iniciar gente en masonería con determinadas capacidades diferentes. En cambio, es plenamente deplorable cuando a un maestro masón le tiembla la voz para rechazar a un inválido en sus extremidades, indicando en ocasiones situaciones como: es que no tenemos las rampas para acceder al templo, como si no pudieran cargar a la persona interesada. ¿No se supone que para eso es la fraternidad? Es que en la logia queda en el segundo piso. Bueno, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Pues, pobrecitos se vayan a cansar. Es que no hay nadie que sepa braille. Es que me da ansiedad. Déjale pregunto a alguien si se puede. No se hagan, hermanos. Esto pasa y bastante seguido. Digan que no y punto. Es más, no necesitan siquiera dar explicaciones. Sean directos, caray, sean contundentes. Tan sencillo es decir no, porque nuestras normas así lo determinan. Debido a que hay eventos ritualísticos que necesitan el empleo de todas las funciones psicológicas y físicas completas en el candidato. Además de que los rituales no se pueden modificar. Es tan difícil decir eso a la persona involucrada que presenta alguna discapacidad que no les tiemble la mano por vida suya. ¿Verdad que es sencillo? Pero no. Prefieren dar falsas esperanzas o darle vueltas y vueltas al pobre buscador. Tengan tantita madre. A cualquier justificación o verdadera argumentación sobre el por qué no iniciar a personas con discapacidades diferentes, se le debe añadir que solo es así
en su logia. Pero seguro en otras logias tienen normatividades diferentes. Busca y hallaréis. ¡Ja! Pero no. Quieren hacer pensar que masonería institucional solo hay una. Y que todas piensan exactamente igual, con las mismas condicionantes. Que todas tienen las mismas normatividades. Chale de nuevo. En México, por cierto, en el 2016, el término de personas con capacidades diferentes cambió a personas con discapacidad, o PCD, por sus siglas. Y es que todos tenemos capacidades diferentes en estrictos sentidos, lo cual esto se define como un ser humano que presenta temporal o permanentemente una limitación o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales. Así entonces, y chécate esto, por motivo de evitar ser discriminatorios, se ha indicado desde hace ya más de un lustro que los términos incapacidades, retrasado, minusválido, inválido, etc., deben ser erradicados de nuestra forma de expresión. Tampoco son personas con capacidades especiales, si no es que vuelen o pertenezcan a la institución de los X-Men, ¿verdad? El meme que indica que las personas con síndrome de Down son angelitos que envía Dios para hacer más especial a una familia es una cuestión falsa. Cuando se ama, ¿qué hijo no es un angelito que viene a hacer especial a una familia? Hablemos las cosas como son. Evita ser rosa en situaciones que no lo ameritan. Dentro de la vida iniciática, la piel delgada no tiene cabida. Si cometo algún error jurídico o bien si algún pensador profundo difiere de esta definición constitucional, háganmelo saber. Recuerden que es necesario pensar lo establecido, en público o en privado, bajo la intensidad o forma que ustedes gusten. Yo por lo menos no me ofendo por las formas cuando se me intenta corregir. Mientras se me corrija, agradecido estaré. Si una persona se inicia en la logia donde sirvo, se le enseñaría a no ofenderse si dentro de la masa alguien se le expresase como inválido, retrasado, mocho, manco, cojo, ahí viene el cojito, ahí viene el hermano mocho, o algún otro término despectivo, porque la vida iniciática te enseña a sanar. Y si te ofendes por estos términos vulgares, te estarás identificando con ello, además de que le estás dando un valor a una persona que no vale otorgarle dicho valor. Si quieres saber más sobre lo que es el insulto, consulta este video de nuestro canal alterno Pensar TV. En la caja de las descripciones te dejo la liga correspondiente. Oigan, mentes, este video está durando mucho y se me está derritiendo. Creo que voy a repetir el lado. Debemos educar al ignorante, sin ofendernos por recibir tratos toscos, abruptos o hasta majaderos. Después de todo, al enseñar al ignorante implica que no lo somos. Por ello, la ofensa deja de tener campo de cultivo en el iniciado. Por lo menos no somos ignorantes en lo que vamos a instruir. Los masones que acepten no iniciar a personas con discapacidad, según la definición que acabamos de abordar, implicaría una alta gama de individuos que no debieran tener acceso a la iniciación. Incluso el no tener capacidad para oler o saborear es una capacidad diferente. Porque como dice la definición, presenta limitación sensorial. Así que en los estatutos de cada logia que excluye a personas de este tipo, se debiera considerar especificar qué capacidades diferentes pueden valer para iniciarse y cuáles no. Cuáles discapacidades van a valer y cuáles no. Digo esto porque mi cuñada, por ejemplo, por un golpe que recibió en la cabeza hace algunos años, no puede oler absolutamente nada. Y si ella le interesaría la masonería, no podría iniciarse en las logias porque presenta una discapacidad. Posiblemente me estoy yendo a extremos, pero esa demuestra lo absurdo que es generalizar. Si algo demuestra la masonería, es que en el arte de la construcción debe ser específico, exacto y detallista. ¿Negarán esto, hermanos? Si las personas con discapacidad no pueden iniciarse en ¿Qué es esto? Espere. ¿Un perro guía con mandil masón?
¿Un ciego en una logia? ¡Sacrilé! ¡Sacrilé! A ver, ya me hice bolas. ¿No que no se puede iniciar a una persona con discapacidad? Y por favor, no estés viendo la mancha de helado que tengo acá. Pon atención a esto que es sumamente importante. No sé si felicitar a una logia regular, por cierto, que inició a este ciego de nacimiento, indaguen quién es, o extrañarme porque le otorgan a un perro indumentaria masónica, pero no a las mujeres. Hay dilemas existenciales que no tienen respuesta en el universo. Cuando era joven y bello, conocí a un hermano de nombre Pedro, muy conocido en el círculo masónico de Puebla, que es de donde soy. Este hermano está paralítico de las piernas de nacimiento. En algún momento, el maestro de la logia donde nací iba a iniciar a un ciego. En aquel tiempo me dije, pues ni modos, hay que aprender braille, hay que traducir las liturgias al braille. Al final, la persona ciega no se inició porque su familia no quiso, se sintió insegura. Y es que con tanto mito urbano, ¿cómo no sentirse insegura ante tu familiar que es ciego y que de repente lo vayan a iniciar a un lugar donde adoran a Satán, ¿no? Muchos masones están en desacuerdo en iniciar personas con discapacidades porque ello implicaría modificar ciertas formas masónicas dentro de la liturgia, que según dicen los doctos en protocolos, no debe modificarse nada. ¿Y los tiempos qué? ¿Por qué no se inician trabajos puntualmente? ¿Por qué esperar a la autoridad que llega tarde? ¿Por qué en logias ortodoxas, según si el templo debe estar orientado acorde a cierta naturalidad, que está orientado como se le hincha a uno la gana, acorde a indicaciones litúrgicas? ¿Por qué no se respetan? ¿Por qué modificar protocolos a modo? Porque si los solsticios son en una fecha determinada, ¿por qué se han de hacer unos días antes o unos días después? ¿Por qué? Ándale, responde. Dime por qué. Vamos, no hagas las cosas nada más porque te convienen, nada más porque gustas del facilismo. Las cosas pueden y deben cambiar. De hecho, a lo largo de los siglos se han modificado las liturgias, solo que por lo general se modifican según capricho, constructo mental o paradigma de los dirigentes, de ciertos dirigentes. Si no fuera por las modificaciones masónicas, yo, que no soy constructor de profesión, no estaría iniciado, un simple profesor de educación física. ¿Qué vas a ver de la vida y de las artes de la construcción? ¡Ah! Se me fue el aire. Pronto analizaremos lo que hace que la masonería sea masonería. ¿Cómo saber que una logia enseña masonería o se ha desvirtuado de ella? ¿Qué valida en la vida iniciática la maestría de un individuo? ¿La institución? ¿El título? ¿La ceremonia? ¿Qué hace posible que una liturgia sea modificada? Repito, si no fueran por esas modificaciones, lo más seguro es que tú no pudieras ser masón. No dejes de pasar esta oportunidad para pensar cosas que no se han pensado con la profundidad que merece. Suscríbete al canal, activa la campana y descubramos juntos la esencia de las cosas. Lo voy a servir más aunque me manche. Si un hermano masón, iniciado con todas sus facultades y capacidades físicas, tuviera un accidente en el que quedara sin bracitos, por ejemplo, ¿esto le impediría seguir siendo masón? Cuando hice esta pregunta se me respondió que no. Y es que es obvio, ya que quien se inicia en la masonería será siempre masón. Pero si dicha persona fuese aprendiz, ello le imposibilitaría continuar con la escala ascendente de sus grados. Porque dicha acción implicaría, bajo la falta de sus extremidades superiores, modificar los rituales para que pudiera cursarlos. ¿No habías pensado eso, verdad? El hermano en esta situación permanecería en el grado de aprendiz toda su vida, sin conocer los grados superiores. ¿Por qué no fuese aprendiz que fuera del grado cuarto, sexto, 22? ¿Se le imposibilitaría continuar con los grados sucesivos? En una pequeña pausa que hicimos, me serví más. Muchos caminos iniciáticos están abiertos para personas con discapacidades.
porque dentro de la pregunta que encontré en redes sociales se encontró con este tipo de respuestas, que la gente debía buscar otros caminos, pero la masonería no era para personas discapacitadas. Como el yoga, que tuvo a grandes maestros y maestras hasta sin brazos, o la cábala, como el gran maestro que tuvo Isaac el Ciego. En cierto diálogo se cuenta cuando el Buda evitó empezar su instrucción porque uno de sus discípulos no aparecía. No recuerdo el nombre en específico de este discípulo. Desempolvaré los libros y les paso el dato en nuestro Instagram en esta ocasión. Algunos de sus discípulos comenzaron a cuestionar por qué le daba trato preferencial a esta persona si es el que menos se sabe explicar o entender lo que el Buda enseña. No es ni un grandilocuente, es bastante torpe, ni puede memorizar palabra alguna sobre la enseñanza trascendental de Buda. Lo que voy a decir a continuación es mera especulación, pero cuando leí este verso se me hacía pensar que este discípulo tuviera algún tipo de problema cognitivo, posiblemente no muy grave, por lo menos era de lento aprendizaje, igual y hasta bradipsiquia. Por cierto, te presento a Pablo y a Blanca, las primeras personas con síndrome de Down en obtener una carrera universitaria. Ante dichas interrogantes, Buda contestó: efectivamente, él es todo lo que ustedes dicen, presenta dichas características, pero tiene algo que ninguno de ustedes tiene. Y todos, pues, ¿qué es, no? Y Buda dice: él es quien más ama al Buda, quien más lo atiende y procura sus necesidades. Por eso, lo esperaré el tiempo que sea necesario. Ahí se las dejo, mentes. Nos vemos al mediodía. Ley y enseñanza.